desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com. Te dejaré también link directo en el post de este episodio que, como siempre, comparto en mi blog de beautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. Esta semana charlo con la periodista y escritora Rosa Montero sobre su último artefacto literario. Así se refiere ella a los libros que no son realmente una novela, sino que mezclan un poco de todo: ficción, ensayo, biografía. Y El peligro de estar cuerda, su último libro, es eso: un artefacto literario sobre creación y locura, o como apunta ella, esa mal llamada locura. En esta entrevista vamos a bucear por la enfermedad de la mente, porque según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufre un trastorno mental en algún momento de su vida. Y Rosa señala que es fácil suponer que esa cifra sea probablemente mucho más alta. Si esos trastornos son tan comunes, ¿por qué nos empeñamos tanto en ocultarlos? Con Rosa vamos a descubrir qué tienen en común los creativos, los locos y los lectores empedernidos, o por qué la gente más dotada intelectualmente se siente mucho más vulnerable que los demás. ¿Existe realmente una normalidad o somos todos un poco raros? ¿De verdad aprendemos con el sufrimiento? ¿Son todos los artistas unos locos? Hoy vamos a reflexionar sobre el trastorno mental como parte de la propia esencia humana. Estoy ahora muy agradecida al destino por haber vivido justamente las crisis de pánico, aunque eran terribles, lo pasabas fatal, era un terror pánico horrible, como su nombre indica, eran inhabilitantes en sus momentos más álgidos, tenía agorafobia, no podía conducir, me daba miedo salir a la calle por si me volvían a dar, me daba miedo ir al cine o a cualquier sitio público. Entonces, aunque todo eso era un sufrimiento, ya digo que el dolor psíquico es tremendo. Pero verdaderamente me ha dado tanto, me ha dado ese conocimiento del mundo, de los otros, de una realidad que es la del trastorno psíquico tan humana, tan grande, tan habitual entre los seres humanos, que si no hubiera estado ahí no tendría este conocimiento de primera mano que tengo. No sabría realmente de qué estoy hablando y ahora lo sé. Y eso no solo me ha dado un conocimiento mucho más hondo de lo que es ser un ser humano, sino que además me ha dado mucha más empatía. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Rosa Montero, bienvenida al podcast. Muchas gracias, cariño. Cristina, ¿qué tal? Yo fenomenal, encantada de que hayas accedido a esta entrevista porque me apetecía mucho charlar sobre tu último libro, El peligro de estar cuerda. Y Rosa, como recoges en el libro, más de 300 millones de personas sufren depresión en el mundo y la cifra no para de crecer. El 12,5% de los problemas de salud mundiales se deben a enfermedades psíquicas, una cifra mayor incluso que la del cáncer o las dolencias cardiovasculares. Rosa, tú confiesas además haber sufrido ataques de pánico desde los 17 hasta los 30 años, pero dices que lo tuyo no es depresión, sino angustia. No, claro, sí. No, es que los trastornos mentales hay una amplia gama de trastornos mentales, muchos, muy variados, neuróticos, psicóticos, de todo tipo, ¿no? TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, en fin, todo tipo. Y son muy distintas unas cosas de otras, ¿no? Entonces, lo que apunta es una cosa muy importante y es que, en efecto, el trastorno mental, lo que llamamos mala llamada locura, pues forma parte de lo que es el ser humano, pero forma parte sustancial de lo que es el ser humano. Es algo muy habitual. Dicen en la OMS, y yo creo que que es un cálculo completamente limitado, vamos, y que es mucho más, en realidad el número es mucho mayor, pero dicen en la OMS que 1 de cada 4 personas
o sea, el 25% de la población mundial va a experimentar en algún momento de su vida un trastorno mental. Ya te digo, de cualquier tipo. Yo ya lo he experimentado porque las crisis de pánico pues son un tipo de trastorno mental, son como la gripe de los trastornos mentales, a decir verdad, era lo más común junto con los ataques de angustia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que es mucho más, quizá 35%, ¿no? Pero pongamos ese 25% tan conservador. Entonces, esto quiere decir que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, o bien lo va a experimentar en sí mismo, o bien lo va a vivir con alguien muy cercano, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus amantes, con sus amigos más íntimos, porque es que es 1 de cada 4 personas. Entonces, lo que resulta absolutamente alucinante es que siendo algo tan básico, tan común, tan esencial, como he dicho antes, a lo que significa ser un ser humano, lo hayamos ocultado, haya un tabú tan grande, no se hable, se estigmatice a los enfermos, todo el mundo se empeñe en ocultar cualquier desviación de la norma, ¿no? Cualquier alteración del estado mental, ¿no? Porque realmente la sociedad es muy dura con la gente con trastornos mentales, ¿no? Bueno, es que tú de hecho dices que cuando has sufrido esas crisis de angustia, la gente que no ha navegado por ese mar oscuro no entiende de lo que hablas, ¿eh? Nos falta, Rosa, mucha sensibilidad con la salud mental pese a esa prevalencia que hablábamos antes, ¿no? Pero no solo sensibilidad, sino reconocimiento de las propias debilidades y de las propias oscuridades. O sea, insisto que es un número altísimo de gente que lo sufre y que lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido crisis de pánico que no son exactamente igual que los trastornos de angustia, pero son primos hermanos muy parecidos, ¿no? Entonces, la gente, mira, es que una de las cosas que dice el libro es que la normalidad no existe. La normalidad, nos han vendido una idea de la normalidad que nos hacen creer que es sinónimo de lo más habitual, de lo más frecuente, pero es mentira. En realidad esa palabra normalidad viene de lo normativo, es decir, es una especie de troquel o es una especie de molde en el que cada sociedad, además, es un molde que depende de la cultura, ¿no? Va variando dependiendo de las culturas y de las épocas, pero que todos nos obligamos y la sociedad nos obliga a meternos en ese molde, aunque para ello tengamos que cortarnos una oreja, doblarnos una pierna, rompernos un brazo, ¿no? Entonces, verdaderamente es una presión tan grande para no mostrar la divergencia. Mira, hay un estudio que se hizo en el año 2018 en la Universidad de Yale, que en Estados Unidos, que como sabes es una de las más importantes del mundo, ¿no? Entonces concluían esto, que la normalidad no existe y que lo que llamamos normalidad no es más que una construcción estadística que se basa en la media estadística en todo, ¿no? Entonces, es francamente improbable que exista una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Es decir, todos somos divergentes de alguna manera, todos. Unos más raros que otros, desde luego. Hay algunos que son rarísimos y otros un poquito raritos solo. Pero es que te digo, Cristina, que incluso el más raro que puedas pensar en el mundo, hay otro montón de gente tan rara como él o como ella. Yo recuerdo una vez una anécdota muy buena que me pasó hace mucho tiempo, hace ya 20 o 30 años. Una amiga de unos amigos míos, a la que conocía poco, pero que siempre me pareció una mujer de lo más templada, de lo más serena, y seguro que lo es, ¿no? Entonces un día me contó que guardaba todos los recortes de uñas de pies y manos que se hacía. Cuando se cortaba las uñas, se guardaba todos los cachitos de las uñas de los pies y de las manos en cajas de cerillas. Y que cuando se separó le mandó una de esas cajas de cerillas a su ex. Pues se le echaba de menos. Yo no sé, no entiendo el significado, ya cada uno, ¿no? Cada cabeza hace su propio jeroglífico metafórico, ¿no? Pero a mí me chocó tanto, me sorprendió tanto que escribí un artículo en El País contando esto, ¿no? Bueno, pero lo verdaderamente chocante viene ahora, Cristina, y es que como 5 o 6 personas, 5 o 6 lectores me escribieron diciendo que ellos hacían lo mismo. Lo de guardar los recortes de las uñas, no sé ya, lo de mandar la cajita al ex, ¿no? Eso supongo que era propio de ella. Pero, o sea, que es que piensa la cosa más rara que te puedes imaginar y hay otro montón de gente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es buscar nuestra propia manada de raros para poder regocijarnos con su compañía y sentirnos bien. Porque lo tremendo es que de verdad que ninguno se adapta a esta norma a la que nos obligamos a adaptarnos. Pero por otro lado, como la presión es tan grande y el peligro es tan grande real, porque los niños que son diferentes son maltratados ya desde el colegio, pues entonces desarrollamos unas herramientas defensivas para parecer normales, de hecho, entre comillas, es decir, para parecer esa cosa convencional que nos han obligado a ser.
desde muy pequeños, desde muy chiquititos. Y es tal